Introducción. Una docena de nombres fundacionales del adventismo de Sudamérica encabezan los segmentos de este libro. Otra cantidad indefinida de ellos aparecen salpicados en sus páginas. Fueron elegidos por su accionar decisivo en los días del establecimiento de la obra. Compartieron la esperanza del advenimiento en cada uno de los países hispanos de la división sudamericana y desarrollaron las distintas áreas del ministerio redentor de la denominación. Este libro también es un recuerdo. Evoca un puñado de hombres y mujeres que mostraron los atributos que las circunstancias requerían. No se trata de una mirada nostálgica al pasado, sino de un espacio para la reflexión en torno de las cualidades que siguen siendo necesarias para la consumación de la tarea por ellos comenzada. Las narraciones no están destinadas a la exaltación humana o al enaltecimiento de sus logros. Sus protagonistas no estuvieron libres de defectos ni exentos de errores personales y estratégicos. Pero como la misma escritura lo ilustra en la abundancia de sus relatos, estas historias necesitan ser contadas, por las lecciones que encierran y por los desafíos que plantean. Más que un tributo hacia quienes se nombra, las páginas que siguen están destinadas a la valoración de las providencias de Dios y de los recursos infinitos de la gracia en la capacitación de los agentes que se colocan en sus manos. Las pretensiones del trabajo son escasas. No reclama originalidad absoluta, ni rigor científico. No está libre de inexactitudes, parcialidades o subjetividades. Pretende ilustrar, motivar, despertar inquietudes, incluso conmover e invitar a una experiencia de fe más rica, más abnegada y dispuesta a colocarse en el camino del servicio. La proclamación de la esperanza del advenimiento que eclosionó en América del Norte por 1844, llegó a Sudamérica 5 décadas después. El cielo se valió de los hombres y las mujeres mencionados en este libro, así como de tantos otros a los que es imposible aludir. La observación de ese escenario donde se desarrollaron los hechos, es siempre ocasión para el asombro, la gratitud y el compromiso. Las personas que protagonizaron estas historias ya no existen. Pero existen los frutos perdurables de su obra. Existe también la necesidad de completar la tarea iniciada y de cumplir a cabalidad con el cometido sagrado de predicar el Evangelio, para salvación de los hombres y para la gloria de Dios. Si esta obra merece ser dedicada, que lo sea a los siervos anónimos de Dios que llevan adelante la misión y cuyas obras de amor están registradas en los libros del cielo. Daniel Osear Plenk. Libertador San Martín, Entre Ríos. República Argentina. Agosto de 2007. Pioneros adventistas en Sudamérica. Capítulo 1. Jorge H. Riffel. Volver a Sudamérica. El encuentro de Jorge H. Riffel y su familia con Reinhard Hetze en el pequeño puerto de Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina, marcó el inicio de la proclamación del mensaje adventista en el cono sur de América. Las palabras fervientes del primer misionero de sostén propio cayeron en los oídos atentos de su primer converso. Mientras el carro ruso del anfitrión transportaba trabajosamente a los viajeros ese viernes de principios de 1890, se impartieron lecciones bíblicas destinadas a perdurar y a extenderse a los rincones más apartados del continente. Los comienzos del mensaje. Jorge H. Riffel llegó al vasto extremo austral de América decidido a compartir la esperanza del regreso de Cristo. Era el momento oportuno para traer la luz del cielo al continente descuidado. Francisco H. Westphal, primer pastor adventista en trabajar en esas tierras, consideró a Riffel y a Hetze como auténticos apóstoles del adventismo en Sudamérica. Sobre los inicios de la obra adventista en la región del Río de la Plata, escribió José W. Westphal, de tres maneras diferentes, independientes unas de otras, y casi al mismo tiempo, la verdad llegó a la Argentina e inició su obra entre personas de tres nacionalidades diferentes. Es probable que los primeros en abrazar el adventismo del séptimo día en Sudamérica fueran Pedro Peverini y su familia, colonos italianos radicados en Las Garzas, cerca de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Pedro era católico y su esposa valdense cuando aceptaron las doctrinas por la lectura de periódicos en francés publicados en Suiza. Por 1885 tomaron importantes decisiones espirituales sin haber conocido nunca a un miembro de la Iglesia. Colonos suizo-franceses también se conectaron con la Iglesia por medio de revistas publicadas en Europa. La familia Dupertuis, de Felicia y la familia Pidox, de la colonia de Grutli, en la provincia de Santa Fe,
formaron otro núcleo de creyentes. El tercer grupo, encabezado por Jorge H. Riffel, era de ascendencia ruso-alemana y se radicó en Crespo, en la provincia de Entre Ríos. El final de un largo viaje. Los Riffel provenían originalmente del cantón de Valais, en el valle del Alto Ródano, en el suroeste de Suiza. Por causa de su fe protestante, muchos se vieron obligados a escapar al norte de Suiza, para trasladarse luego al sur de Alemania, donde se dedicaron a la agricultura. La economía devastada por las guerras hizo que la invitación de Catalina la Grande volviera tentadora la opción de mudarse a las márgenes del río Volga en Rusia. Como otros miles de inmigrantes, los Riffel se trasladaron al imperio de los zares en la segunda mitad del siglo XVIII. Las perspectivas parecían halagüeñas, pero la nueva patria fue dura con ellos. Los inviernos eran largos e intensos y las inundaciones frecuentes. Con el desarrollo de la región, vino la escasez de tierras y el empeoramiento de las condiciones de vida. Los jóvenes fueron obligados a realizar el servicio militar, a veces por años. Entonces decidieron que era tiempo de ponerse en camino, esta vez hacia el Nuevo Mundo. A fines de 1876, Jorge Riffel, su esposa María L. Ziegler y su hijo David, salieron en tren hasta Bremen y luego por barco hacia Sudamérica. Muchos otros familiares y amigos hicieron lo mismo, dirigiéndose tanto al norte como al sur del continente. Federico, hermano de Jorge, su esposa Cristina y 4 niños se dirigieron a los Estados Unidos. El destino de Jorge y los suyos por algunos años fue Río Grande do Sul, en Brasil. De nuevo las condiciones para sembrar trigo en esas tierras tropicales no fueron favorables, y como otros lo habían hecho antes, se dirigieron a Entre Ríos, en la República Argentina. Las tierras eran buenas y el contacto con parientes y conocidos de la comunidad alemana los hizo sentirse cómodos. Pero las cosechas solían ser magras por falta de lluvias y otras veces las langostas las devoraban completamente. En todo ese tiempo de trabajos y luchas los Riffel mantuvieron contacto epistolar con sus familiares que habían emigrado de Rusia a los Estados Unidos. Hay evidencias de que algunos de ellos habían conocido las doctrinas adventistas y las habían estado compartiendo con sus parientes de Sudamérica. Fue en esas circunstancias cuando Federico Riffel los invitó a unirse a ellos en la próspera región norteamericana de Kansas. Jorge, María y David vendieron sus cosas, se despidieron de los suyos y por 1885 se establecieron en Tampa. Poco imaginaban entonces que además de prosperidad material hallarían una nueva y emocionante experiencia espiritual. El anuncio de unas reuniones de evangelización en alemán ofrecidas por el pastor Louis R. Conradi, de Michigan, cautivó su atención. 10 muchos colonos aceptaron el mensaje y se gozaron en la esperanza adventista. Jorge, María y David Riffel fueron bautizados por el pastor H. Schulz en torno a 1888, lo mismo que Federico y su familia. A fines del año siguiente, Jorge ya no pudo guardar solo para sí lo que había encontrado y decidió regresar a la Argentina como misionero. Lo animaban por lo menos 2 razones. Uno de sus amigos le había escrito, diciéndole que guardaría el sábado si hubiera algún otro que lo hiciera con él. Además, había leído un artículo en un periódico alemán que lo impresionó con la necesidad de predicar el Evangelio en esas tierras abandonadas. Lo acompañaron con el mismo propósito otras 3 familias alemanas, las de Osvaldo y Eva Frick, Augusto y Cristina Young, y Adán y Eva Zimmermann, con sus hijos Lidia y María. Federico ya tenía una gran familia de 10 hijos y decidió permanecer en Kansas. Entretanto, Jorge había enviado cartas e impresos a sus allegados de la Argentina con mensajes cargados de entusiasmo acerca de las profecías bíblicas, la venida de Jesús y el sábado. La respuesta del cielo a sus oraciones había sido clara: ve de nuevo a la Argentina. Retorna a Sudamérica como un evangelista laico. Mientras las 3 familias que ingresaban por primera vez al país se demoraban con trámites de inmigración, los Riffel remontaron lentamente el río Paraná hasta llegar a Diamante en febrero de 1890. En el viaje de un par de horas hasta la casa de Reinhard Etze en Barranca Blanca, Jorge Riffel dio su primer estudio bíblico y logró una decisión significativa. Ese fue solo el comienzo de un ministerio fecundo en los primeros años del adventismo sudamericano. Al llegar al hogar, María Gerlach de Etze les dio la bienvenida. Al día siguiente Jorge Riffel celebró un culto, que algunos han denominado la primera escuela sabática de Sudamérica.
Hannah Etze, entonces de 4 años, dijo mucho después que Riffel abrió su Biblia y habló acerca de Adán y Eva. Riffel decidió evangelizar el área de Crespo y se radicó en un lugar conocido como Aldea Yecoubi. Pronto llegaron las otras 3 familias y pusieron manos a la obra, alternando el cultivo del maíz y del trigo con la proclamación de las buenas nuevas. Se les unieron 8 familias y pronto había 20 nuevos guardadores del sábado que se congregaban en casa de los Etze. Con ese grupo de creyentes organizaron una comunidad rural que llamaron La Isla, en un área situada entre 2 arroyos. Hannah Etze contó que había 2 hileras de casas separadas por un camino. El crecimiento del núcleo de adventistas hizo cada vez más evidente la necesidad de un pastor. Llegan nuevos obreros. Para sumarse a los esfuerzos pioneros de Jorge Riffel, llegaron al país en 1891 los misioneros norteamericanos Elwin W. Snyder, Albert B. Stauffer y Clara Naulin. Su tarea principal consistía en la distribución de publicaciones adventistas como medio de evangelización. No hablaban español y no tenían libros en español, solo en inglés, alemán y francés. Como fruto de su esfuerzo se convirtió en 1892 un joven inglés llamado Lionel L. Brooking, quien dejó su empleo en el ferrocarril para ser un misionero. En ese mismo año la Junta de las Misiones Extranjeras envió a L. C. Chadwick a la Argentina para visitar a los colportores. Visitó también a las familias alemanas de Entre Ríos en compañía de Stauffer, que hacía de traductor. Al volver a los Estados Unidos informó, en sus pequeñas casas de barro, se realizaron las mejores reuniones que he tenido. Tan deseosos estaban por conocer más de la verdad que en la pieza donde estábamos había muchas personas sentadas en el suelo, mirando con ansiedad al orador. En 1893 fue enviado el hermano Richard B. Craig como director de publicaciones, el mismo que habría de recibir en su casa de Buenos Aires al pastor Francisco H. Westphal, en agosto de 1894 y habría de crear junto a su esposa la primera escuela primaria adventista de Sudamérica para alumnos de habla inglesa. Después de algunos días de viajes y peripecias llegó Westphal al hogar de Jorge Riffel, donde fue recibido con inmensa alegría. Escribió el pastor visitante, la hermandad de Crespo me recibió bondadosamente, y nunca olvidaré la casita de barro del hermano Jorge Riffel, en la cual permanecí, bajo la dirección de Francisco H. Westphal. Se organizó el 9 de septiembre de 1894 la primera iglesia adventista en el territorio de la División Sudamericana, cerca de Crespo, provincia de Entre Ríos, con 36 miembros. La reunión organizadora se realizó en una humilde casa de adobe. Muchos no pudieron entrar y permanecieron fuera escuchando por la puerta abierta, a pesar del aire frío de fines del invierno. Jorge Riffel fue elegido anciano. Junto a Reinhard Etze fue por muchos años un pilar de la iglesia. La feligresía ascendió pronto a 60 miembros. Etze donó tierras, otros fabricaron ladrillos de adobe y construyeron la capilla con techo de paja y piso de tierra que les sirvió por más de 10 años hasta su demolición y traslado. Simples tablones sin respaldo servían de asientos. Los niños se reunían con los adultos, salvo en los días de calor cuando era posible sentarse bajo los árboles. No había púlpito, solo una mesa y algunas sillas, ninguna de las cuales era igual a otra. Solo 3 años después, la iglesia tenía 116 miembros y comenzó a proyectarse en sus hijos. Escribió el pastor Westphal en la revista de la iglesia, esperamos que esta iglesia enviará muy pronto muchos obreros al vasto campo de cosecha, sus palabras se cumplieron, porque no menos de 80 misioneros, entre ellos unos 15 pastores, han salido de Crespo Campo y decenas de descendientes de estas primeras familias llevaron el Evangelio a distintos lugares de Sudamérica y del mundo. Vínculos de sangre y de fe. Entre las primeras familias adventistas se formaron vínculos de fe y de parentesco. La amistad entre Juliana Weiss y David Riffel surgió en los momentos de descanso de la cosecha del trigo. David era un apuesto joven de 22 años que, desde su cabalgadura, dirigía la segadora. Juliana, de 15 años, lo observaba con el rostro iluminado mientras colaboraba con las tareas agrícolas. Al final de la siega, Jorge Riffel vino a visitar a Valentín Weiss para pedir la mano de Juliana para su hijo David. Reinhard Etze y Ernesto Rouscher fueron los testigos del casamiento. En los siguientes 24 años, Juliana y David tuvieron 16 hijos, 13 varones y 3 mujeres,
16 a pesar de los muchos quehaceres, se esforzaron por dar a sus hijos una educación cristiana que los preparase para el servicio. Todos ellos habrían de pasar por el Colegio de Camarero, actual Universidad Adventista del Plata. Hubo un año en que 7 hermanos estudiaban al mismo tiempo en el colegio. Existía allí la pieza de los Riffel, porque David había realizado un buen aporte al momento de su construcción. Varios aprendieron a tocar instrumentos musicales y se destacaron en otras actividades. Entre los integrantes de la familia Riffel hubo agricultores, comerciantes, enfermeros, un diputado provincial, un jefe de gobierno municipal, un ahijado del presidente de la República y 5 pastores, Juan, Jorge, José, Andrés y Benjamín. Cada sábado, la familia de David Riffel se trasladaba a la escuela sabática y el culto. Al comienzo en carro y luego en un Ford Modelo T, el primer automóvil de toda la zona. Sus hijos podían hacer memoria del repaso de la lección de la semana, que Juliana, folleto en mano, vacía en voz alta mientras recorrían los pocos kilómetros que los separaban de la capilla. Además de la numerosa familia, los Riffel acogieron a otras personas, niños, jóvenes, maestros de escuela y ancianos que necesitaban un lugar donde vivir. Entonces, la depresión económica de los años 30 golpeó a la familia de David Riffel, trayendo consigo días de tristeza y desánimo. Dejaron su casa en Aldea Yecoubi y se mudaron a una finca en Crucecita Séptima. David enfermó y falleció inesperadamente en 1937. Juliana continuó con la finca, mientras trabajaba como enfermera y partera de la zona. Pasó sus últimos años en Viale, realizando un reconocido servicio en el hospital. Falleció en 1963, a los 82 años. Un misionero incansable. Es imposible reconstruir la nómina de aquellos que fueron inicialmente llevados a la fe por el trabajo de Jorge Riffel. Ni siquiera se cuenta con la lista de los miembros de la primera iglesia. Se sabe que él bautizó a los primeros adventistas de la Argentina. Otros ancianos como Reinhard Etze, y probablemente Daniel Weiss y Gatl Feder también realizaron bautismos en los arroyos de la zona. Entre las primeras familias que aceptaron el mensaje se encontraban probablemente las de Reinhard Etze, Ernesto Rouscher, Conrad Keib, José Weiss, Daniel Weiss, Godofredo Schneider, Jorge E. Bernard, Gatl Feder, Godofredo Dallinge, poco después, Jorge Last, Godofredo Smith y Godofredo Bloch. Muchos, si no todos los que integraron la primera iglesia, ya habían sido bautizados antes de la llegada del pastor Westphal. Jorge Riffel estuvo íntimamente ligado a la iglesia, su organización y sus instituciones. Fue miembro de la junta directiva de la Asociación Unión Sudamericana, organizada en 1906. Un congreso reunido en 1907 reconoció su servicio y le otorgó una licencia ministerial. Un año más tarde Riffel formó parte de la comisión encargada de proyectar la creación del Sanatorio Adventista del Plata, e integró posteriormente su junta directiva. El recuerdo de Jorge Riffel permaneció a lo largo del tiempo entre aquellos que se beneficiaron con su ministerio. Juan Riffel, uno de sus parientes que permanecía en Rusia, recibió de Jorge el dinero suficiente para costear el viaje a la Argentina. Jorge permitió que el dinero le fuera devuelto con trabajo y en muchas ocasiones conversó con Juan acerca de la verdad. Un día Juan se cansó y le dijo, «¿Por qué no me deja tranquilo?». Por toda respuesta, Jorge citó Santiago 4:17, «Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado». Juan pensó en estas palabras y aceptó el mensaje, agradecido por lo que Jorge Riffel había hecho por él. Cuando el hermano Jorge Kimmel, de la iglesia de Colonia Centenario, Entre Ríos, le preguntó por qué había dejado las fértiles tierras de Kansas para volver a Sudamérica, Jorge contestó, «Vine porque sabía que usted necesitaba conocer la verdad». Agregó Kimmel, «En gran parte Roe hice adventista por él y fue él quien me bautizó junto con mi esposa». En su concepto, Riffel había sido un gran hombre, pues amaba las almas y hacía lo mejor para que aceptasen a Cristo. Santiago, el mayor de los nietos de Jorge Riffel, podía destacar 3 grandes cosas de su abuelo. Primero, su espíritu de oración. Santiago era joven y salía a caballo a visitar a sus amigos. A veces llegaba tarde en la noche y el abuelo, todavía levantado, lo estaba esperando para orar con él. Segundo, su espíritu misionero. Sus giras lo llevaron a recorrer la región hasta la ciudad de Concordia, en las costas del río Uruguay.
Hacía largos viajes en carro para tener reuniones y volvía tarde en las noches, sin dejar por ello de sembrar la tierra y de cuidar los rebaños. Tercero, su espíritu de generosidad. Riffel estuvo entre aquellos que enviaron dinero para la compra de una imprenta en Chile y colaboró de muchas formas con el avance de la obra. Cuentan sus descendientes que Jorge Riffel era de baja estatura, entusiasta, inquieto, extrovertido y excelente predicador. Se lo veía siempre con un bastón en la mano. Pero su estatura espiritual puede medirse con los frutos abundantes de su labor evangelizadora. Como primer misionero laico merece una página en el recuerdo de dos héroes del Señor en los primeros tiempos. Su historia, tantas veces contada, necesita repetirse en beneficio de aquellos que viven en los tiempos de la terminación de la obra. Las palabras de H. Meyers parecen acertadas a la hora de rememorar el accionar de este notable misionero. Verdad es que los comienzos en Sudamérica fueron humildes, así como los instrumentos usados y los métodos. Pero el mensaje ha penetrado en todo rincón de esta gran división de la superficie terrestre y de ella se está recogiendo una buena cosecha. La mayor parte del fruto parece proceder de los más sencillos y tal vez a menudo descuidados medios. Realmente, cuanto más estudiamos y repasamos los hechos que acompañaron el comienzo de nuestra obra en Sudamérica y seguimos las huellas de los progresos hechos hasta la hora presente, más nos convencemos de que Dios goubie, nay vigila, y de que la divina providencia dirige la preparación de esta parte de la gran viña para la vendimia del gran segador.